Capítulo 14. Su gran plan. El reino estaba vuelto loco con el anuncio de la boda del príncipe Eric. La costa entera vibraba de emoción y un poco de confusión. Todos se preguntaban quién era la jovencita, la sirena de cabello oscuro de la que se había enamorado el príncipe Eric. Todos excepto la sirenita. Cuando se enteró de la boda, la pobrecita pensó que ella era la que se casaría con él. No se la podía culpar, realmente. Casi se habían besado el día anterior y algo en sus ojos cuando estaban en ese bote juntos la hizo sentir, bueno, como si la amara. Tal vez al fin se había acordado. Tal vez había recordado que fue ella quien salvó su vida. Estaba tan feliz mientras se arreglaba rápidamente para ir a buscarlo. Le había preocupado cómo iba a lograr que la besara antes del anochecer, y ahora su beso sería en la boda. Mientras corría hacia el recibidor para buscar a su prometido, dio algo inesperado, y tanto su mundo como su corazón quedaron destrozados. El príncipe estaba parado al lado de una bella joven en la sala principal, hablando con su mayordomo y gran amigo, el señor Grimsby. Hasta ese momento, Grimsby había dudado que existiera la misteriosa mujer de la voz angelical de la que tanto hablaba Eric. Grimsby lo había regañado por lo tonto que era esperar que una sirena fantasma cuando tenía una hermosa jovencita bajo su techo, pero tuvo que admitir que Eric estaba en lo correcto cuando apareció con la joven en esa soleada mañana. Bueno, Eric, parece que estaba equivocado. Esa joven misteriosa de la que hablabas en verdad existe y además es encantadora. Felicidades, querida. Grimsby le dio un beso en la mano a Vanessa, dándole la bienvenida a la familia. Queremos casarnos lo más pronto posible, comentó Eric con voz embrujada y vacía. Sí, claro, pero Eric, estas cosas toman tiempo. Esta misma tarde, el barco de boda zarpa al anochecer. Al anochecer, al anochecer. Las palabras llenaron de terror el corazón roto de Ariel. Vio las ruinas de su vida entera en ese momento. Las palabras de Úrsula le resonaron en los oídos. Si te ves antes del anochecer del tercer día, seguirás siendo humana para siempre. Pero si no lo hace, volverás a convertirte en sirena. Me pertenecerás. Ariel ni siquiera había pensado en lo que eso significaba. Pertenecer a Úrsula. Está bien, Eric, como gustes, contestó Grimsby antes de irse para comenzar los preparativos para la boda. Ariel estaba destrozada. Había perdido a su gran amor y al anochecer también perdería su alma. Terminaría siendo una arrugada criatura en el jardín de Úrsula y su padre nunca sabría lo que pasó. Había arruinado su vida sin siquiera pensar en su familia o amigos. ¿Qué creerían que le había pasado? ¿Dónde creían que estaba ahora? Esto no estaría pasando si su padre no hubiera dicho esas horribles cosas, si no la hubiera regañado por salvar a Eric. Su voz resonó como un trueno en su mente mientras recordaba esa horrible conversación. ¿Es cierto que salvaste a un humano de que se ahogara? Está prohibido todo contacto entre el reino de las sirenas y el humano. Escuchó su voz tan claramente como cuando le había dicho esas horribles palabras. Había intentado hacerlo entender, hacerlo entrar en razón, pero a él no le había importado. No le había importado que Eric casi muriera. Un humano menos de qué preocuparse. Para él no significaba nada que ella lo amara. Todos son iguales, sin espinas, arponeros y comen pescado. No tienen sentimiento alguno. Solo lo había hecho enojar más, ocasionando un ciclón de violencia
que la había orillado a buscar la ayuda de Úrsula, ayuda para escapar de su padre y de la vida que él quería para ella. Y todo había sido para nada. Nunca sabría lo que era vivir en el mundo humano. Su vida había terminado antes de empezar. Había sido muy tonta. Tonta al pensar que Eric se había enamorado de ella. Tonta por haber hecho un trato con la bruja del mar. Tonta por haber tirado su vida a la basura por el amor de alguien que no la amaba. Había estado tan segura de que Eric se había enamorado de ella cuando la salvó de ahogarse, y la había recibido en su casa cuando la encontró en la orilla de su reino. ¿Por qué le había dado su voz a la bruja? Si lo hubiera podido escucharla cantar, sabría que ella lo había salvado. Estaba segura de que se iban a besar en el bote el día anterior. Pensó que estaba empezando a recordar. Pensó que se estaba enamorando de ella. Si tan solo la hubiera besado ese día. Si tan solo el bote no se hubiera volteado antes de... Bueno, no importa. Sus pensamientos la llevaron a los últimos días, repasando cada detalle una y otra vez. Cuando la cabeza dejó de darle vueltas, no sintió nada más que arrepentimiento. Perdí todo, todo, pensó, en solo 3 días. Vio sus sueños alejarse y convertirse en pesadillas. Había estado tan intrigada esa noche cuando vio a Eric en su barco tocando el boquiche. Nunca había visto a un humano tan cerca y pensó que él probablemente era el más guapo que jamás había visto. Se había imaginado cómo era su vida, viajando por el mar, viendo el mundo, bailando bajo las estrellas. Se imaginó dónde vivía, rodeado de cosas hermosas, cosas humanas, como todas las que ella había estado coleccionando en su cueva. Él podría haberle mostrado tantos tesoros humanos, cosas que nunca se había imaginado. Había fantaseado con una vida a su lado, como una aventura sin fin llena de descubrimientos, y ahora todo se había terminado. Había pensado que los dioses del mar le habían mandado a ese grandioso príncipe por una razón, hundiendo su barco en esa tormenta, lanzándolo al océano, dándole la manera y la fuerza de salvarlo, haciendo que se enamorara de él. ¿Por qué harían todo eso los dioses sin darle una oportunidad a su amor? No se había arriesgado si no hubiera pensado que debían estar juntos. Si tuviera su voz, podría contarle todo. Estaba triste y sola, recordando sus primeros días en el reino de Eric, cuando todavía pensaba que la amaba. No podía creer que estuviera a punto de casarse con alguien más. Estaba indefensa, desesperada y enojada. Quería gritar, pero la bruja del mar tenía su voz. ¡Ariel! ¡Ariel! Era su amigo Scuttle, la gaviota. Voló al muelle, incoherente y en pánico. Iba volando. ¿Por qué otra cosa? Si no, balbuceó sin decir nada con sentido. Ariel podía comunicarse con las criaturas del mar, ya que era una de ellas, y con algunas como Scuttle, pero eso no le ayudó a descifrar lo que su amigo estaba intentando decir. Ariel quería decirle que se calmara y que hablara más despacio, mientras continuaba. Al fin llegó al punto. Vi a la a la bruja en el espejo, y estaba cantando con una voz robada. ¿Entiendes lo que te digo? El príncipe va a casarse con la bruja disfrazada.